bienvenidos a Occidental Image. Y hoy, como veis en el título, a petición de un suscriptor que pidió por PayPal la reseña, vamos a hablar de una vez por todas aquí en Occidental Image de Paranoia Agent, anime de la mano, de la mente del gran Satoshi Kon. Una producción que, de hecho, fijaos lo que es, hace años que siempre he estado diciendo que lo quería comentar, y es uno de los pocos productos audiovisuales que tengo en físico. Lo adquirí hace un tiempo y bueno, por una cosa y la otra, pues ha llegado el momento de hacerle la reseña. Sinceramente, ya con esta me parece que ya solo me faltará un producto de Satoshi Kon por reseñar, que es Tokyo Godfathers, porque pues hace poco fue ya, me toca, y Paprika, o sea, ya solo esos dos. Pero bueno, pues hasta que llegue el momento o alguno de vosotros la pida, pues vamos a esperar. Y Paranoia Agent es sin duda una producción, como todas las que ha hecho Satoshi Kon, muy especial. Fijaos lo que es el tema de Satoshi. Creo que la primera obra que reseñé en el canal de él fue Perfect Blue, sin duda, para mí mi favorita del autor, que está tenida como una de las grandes mentes del mundo del anime, con lo cual yo estoy de acuerdo, es un gran artista, pero no llegó a hacer ni siquiera 10 obras en toda su vida, solo hizo 8 o 7 productos, y uno de ellos es un corto de 1 minuto de duración, o sea, imaginaos. Participó al principio, por ejemplo, en el anime de JoJo's Bizarre Adventure, creo que hizo diseño de producción para un capítulo, tampoco fue mucha cosa, pero bueno, participó, y a partir de ahí, pues iniciando con Perfect Blue, la cosa fue para arriba. Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika, y bueno, en medio de todo estaba esta serie lynchiana, porque ya sabéis que el estilo del autor a veces es muy surrealista, habla del inconsciente, del mundo de los sueños, y Paranoia Agent es algo muy particular, no es la típica serie anime, pero bueno, con 13 únicos episodios de 20 minutos de duración, pues nos cuenta esta historia, pues fruto de la mente de este genio, que desgraciadamente por un puto cáncer perdimos muy joven, porque murió con 40 y pocos años, fruto, pues como ya sabemos, de un cáncer de páncreas, y dejó obras sin completar, etcétera. En fin, una tragedia, una verdadera lástima, pero nos dejó por el camino pues estos productos. Y Paranoia Agent, como digo, es uno de esos productos extraños que no está hecho para todo el mundo. De hecho, comprendo perfectamente a la gente que puede no gustarle el producto, pero claro, es que no lo puedes ver con los ojos de un anime común, comercial, popular, no de estos que son realmente pues malillos, pero que por alguna razón gustan a la comunidad otaku. No, o sea, hablo en general. Obviamente yo digo perfectamente que obras populares, pero de buen bagaje, no sé, Shingeki no Kyojin y estas, pues puedan gustar más al público en general, por supuesto. Porque Paranoia Agent es una obra que habla mucho desde un punto de vista subjetivista, luego se centra muy particularmente en el caso de la sociedad japonesa, ¿no? De la población japonesa, y tiene muchos momentos enteramente surrealistas, o sea, verdaderamente linkianos, ¿no? O lynchianos, como lo queráis llamar. Y Satoshi Kon, pues, no se corta un pelo, ya sabemos cómo es el estilo del autor. Luego otra cosa de Paranoia Agent es el perfilado, el tipo de dibujo, que no comulga mucho con la línea general de muchos animes, incluso para aquellos años, es decir, no vamos a ver la estética noventera, ochentera para nada, pero tampoco lo que se estilaba en aquellos tiempos. Es decir, no comparéis, por ejemplo, pues el estilo de Paranoia Agent con Death Note, que es de fechas similares, más o menos, ¿no? Entonces, incluso puede que en algunos aspectos el estilo de dibujo y el coloreado recuerda mucho a películas antiguas, tipo Akira, ¿no? Que he hablado un par de veces de esa gran película, le hice el documental, de hecho. Pues no, o sea, de lo estético a lo narrativo, a los personajes, a la propia idiosincrasia de la obra, es un producto muy particular. ¿De qué va exactamente Paranoia Agent? Entonces es una buena pregunta para empezar y para terminar, porque hay muchas cosas que son misteriosas, y yo creo que hasta en cierto sentido el autor se llevó a la tumba, porque es verdad que muchas de sus obras se revalorizaron con el pasar de los años a raíz de su muerte, y Paranoia Agent puede que fuera una de las que más, porque no fue un producto tampoco excesivamente popular. Dentro de la comunidad, un poquito en aquellos años, pero no mucho. Es decir, cuando le hablas a algún cinéfilo, por ejemplo, de Paprika o de Perfect Blue, de Millennium Actress, puede ser probable que sepa de lo que habla, pero si le hablas de Paranoia Agent, a lo mejor lo encuentras un poco perdido, y es normal. Paranoia Agent nos habla de
del Japón de mediados de la década pasada y de una especie de leyenda urbana que se alimenta de su propia fama, vamos a decirlo así, una especie de persona o ente, ¿no? Como que no nos queda muy claro lo que es, al que todos llaman shonen bato, ¿no? Ya sabéis que los japoneses destrozan el inglés cuando lo hablan, pero lo mezclan mucho con su idioma, ¿no? Fruto de la influencia anglosajona en su país, pues el chico del bate, que básicamente pues es un chaval que tiene pinta de ser un niño de primaria y que va con unos patines y con un bate doblado, además que está como curvado, atizando a la gente en la cabeza, ¿no? No llega a matarlo, al menos en el principio, sino que sus ataques producen cambios muy drásticos en las víctimas. Y también hay que decir que Paranoia Agent no sigue una línea argumental estrictamente. Sí es verdad que tiene una historia central, sobre todo con los dos policías que están siguiendo el caso de principio a fin, pero en cierta medida juguetea con el formato episódico, es decir, que cada episodio te cuenta una historia diferente con el único hilo en común, el hilo conductor de que siempre aparece en algún momento el chico del bate. Otra cosa también que tiene Paranoia Agent, que bueno, para muchos puede ser una gran virtud, yo lo comparto porque de hecho gracias a esto la serie alcanza sus mejores momentos, y que esto en las obras de Satoshi Kon es completamente normal. Es verdad que algunas obras son un poco más relajadas, pero desde Perfect Blue lo vemos. Satoshi Kon habla de historias que a veces tienen tintes cómicos medianamente infantiles o estupidillos, pero con mucho carácter adulto, y podremos ver personajes en la obra pues alcohólicos violentos, padres que tienen deseos sexuales con sus hijas incestuosos, o personajes que son bueno, que ejercen la prostitución, o sea, son temáticas para adultos. Obviamente yo no diría que es un anime de esos que puede ver todo el público, no tampoco porque muestre nada, ¿no? Pero porque obviamente pues no lo iba a entender un niño. Vamos, yo creo que hasta a un adulto le cuesta entender algunas cosas. A mí me costó entender algunas cosas de esta obra cuando la vi, pues ya no me quiero imaginar un chavalín, ¿no? De menos de 10 años, ¿no? Por supuesto que no es para niños, pero bueno, lo dicho, como la mayoría de obras de Satoshi Kon, ya sea por cierto contenido adulto, ¿no? Relacionado con la violencia o el sexo, o ya sea por reflexiones muy trascendentales que una mente inmadura pues no puede llegar a verle ni el gusto ni entender, pues es una obra que sigue la línea de lo que el autor ofreció a lo largo de su carrera como director de animes. Y aquí tenemos pues una especie de dualidad entre dos entes abstractos que irán un poco como que girando sobre sí mismos y retroalimentándose hasta el final. Tengo que decir que la sucesión de eventos no es muy convincente. En cierto sentido, la serie va de menos a más en la primera mitad, y a partir de ahí va de más a menos. O sea, sube, para la mitad empieza a bajar, con un final que resulta un poco insípido. Generalmente no es que sea súper complejo de entender, deja las cosas bastante atadas, pero ya sabéis, con el relativismo del autor de dejar un poco las cosas a gusto de que cada espectador interprete lo que quiera. Y eso yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Hay gente que le gusta que quede todo bien atado, explicado, definido, y que no se anden por cábalas ni dejar cosas al aire, cosas subtramas abiertas, y que el espectador tenga que jugar a rellenar los huecos. Y hay gente que sí, que le gusta eso, sacar sus propias interpretaciones, que haya una especie como de debate al final sobre qué es lo que ha querido decir el autor, qué es lo que han querido representar ciertas cosas. Pues yo no estoy ni en un lado ni en el otro, aunque particularmente yo digo siempre que si haces lo primero, es decir, perdón, si haces esto, es decir, dejar las cosas un poco al aire de interpretación, tiene que ser con cierta consistencia, cosa que Paranoia Agent no hace. Y a ver, no dudo de la capacidad de Satoshi Kon. Siempre ha sido un autor que en todos sus productos me ha parecido un tío que sabe lo que hace, que no deja las cosas al aire por ignorancia o por no saber cómo terminarla, o porque ni él mismo se entiende. Obviamente no. Es un tío que sabía muy bien lo que hacía. Sus películas siempre dejan una buena lección, una buena moral, y han sido muy influyentes en el cine a nivel mundial. Películas altamente comerciales y valuadas que conoce más gente heredan, o de hecho se basan o copian cosas que han aparecido en las películas de Satoshi Kon. Cisne Negro es una calca de Perfect Blue, pero a la occidental, y cambiando a una especie de ídol japonesa por una bailarina de ballet que interpreta a Natalie Portman. Origen, la película de Christopher Nolan sobre ese mundo de los sueños
y de poder afectar a la mente de las personas a través del mundo de los sueños es directamente sacado de Paprika. Y así nos podemos ir con varias. Entonces, lo que vemos aquí es que Paranoia Agent a lo mejor pues no fue determinante en conseguir esto. No es un producto tan comercial, tan ramplón. Al contrario, diría que hasta en cierto sentido Satoshi Kon toma influencias de otros autores, como el propio Lynch, porque hay momentos en los que la serie me recordaba horrores a películas como Mulholland Drive o Lost Highway, ya sabéis, estas películas, o hasta Eraserhead, aunque sin el toque terrorífico, ¿no?, que a lo mejor tenía esa película, pero Naked Lunch, o sea, vale, no es tan bizarro, ni con cosas truculentas, con ese rollo Cronenberg de cosas desfiguradas y tal, pero tontea por ahí, ¿no? Sobre todo con la idea del chico del bate, en darle varios aspectos, hasta una especie de rostro monstruoso hacia el final, la idea del mundo de la irrealidad, mezcla muchas cosas, ¿vale? Yo os digo que la película, pues la serie tiene sus capítulos. O sea, el capítulo de la profesora, con su, digamos, desdoblamiento de personalidad, muy interesante, muy interesante. El del alumno de primaria, que es el popular de la escuela y deja de serlo por culpa del chico del bate, también muy interesante. El del policía o el detective, tampoco es tan mal. El de las viejas cotorras chafarderas, también es insustancial porque realmente es de los que menos aporta, pero es entretenido, es a lo que voy, ¿no? Y quizá ya sea en la recta final donde la cosa se desmadra. Es decir, lo que yo creo que me hubiera mejor satisfecho más y a mucha parte del público de esta serie es, no sé, que se presente la historia como algo medianamente abstracto y que al final se hubiera dado una explicación más terrenal. Pero lo que hace Satoshi Kon es lo contrario, juega a que va a ir por ahí, a que te está presentando algo que puede ser hasta paranormal y que puede tener una salida pues terrenal, de que ni a los Scooby-Doo, aquí ni fantasma ni nada, juega a eso, ¿no? Cierto capítulo, en el capítulo 5 o 6, si no me equivoco, y luego te rompe una botella en la cabeza, te dice despierta, eso no es así, esto va más allá, ¿no? Y a un elemento de la serie que parecía que ni pinchaba ni cortaba, luego resulta que tiene mucha importancia, más que nada para entender el fenómeno del propio chico del bate. Entonces, bueno, pues habrá parte de la gente que le vea la serie y dirá que le parece muy bien y que la decisión es muy acertada, y otros que dirán que no, que a lo mejor si hubiera seguido por la primera vía hubiera sido mejor. Yo estoy un poco en un paso a medias, porque realmente, y por cómo lo recordaba de hace años que lo empecé a ver, es atractivo, es misterioso, o sea, te mantiene pegado a saber qué va a pasar, pero el problema es que a lo mejor la conclusión no es del todo satisfactoria. No por demeritar a Satoshi Kon, sino por unas expectativas promedio que uno puede tener de estos productos. Cosa que por otra parte tampoco cabría esperar de un autor como Satoshi Kon, pero bueno, sus películas son más concluyentes. Y esta serie no tanto. Y deja mucho las cosas a libre interpretación. Y repito, son 13 capitulitos. Y ese opening tan extraño, o sea... Lo que hay que reconocer es que es original, o sea, no se parece en nada al típico producto anime de temporada, medio populetis, de niñatas con estilo moe y rollos ecchi infantiles, y ver si el prota se va a tirar a la chorba y ver si ahora me como otra pera y me hago más poderoso y derroto al siguiente villano. O sea, no. O sea, es inclasificable directamente este anime. O sea, no sabías muy bien con qué género bautizarlo o dentro de qué grupo de animes meterlo. Yo en algunos momentos pensaba, bueno, es un poco como Cowboy Bebop. No, porque no sigue una serie de aventuras con unos personajes, es medio surrealista. Luego pensaba, bueno, es como Utena, la chica revolucionaria. Tampoco, porque esa se basaba en analogías y metáforas y no tiene nada que ver con el tema de la serie. Luego pensé, ¿y Mawaru Penguin Drum, del mismo autor que Utena, por cierto? Pues tampoco, porque es al final, pues como me parecía Utena. Y a Tatami Galaxy, a esa puede que un poquito más, pero es extraña, es un thriller, es un drama, es ciencia ficción, es, bueno, fantasía desde luego, pero además el tono de los capítulos cambia mucho. Algunos son muy así como que cómicos y simpáticos y otros son bastante truculentos y un poco así macabros. De hecho, el de la profesora
recuerda horrores un poco a lo que era Perfect Blue, muy parecido, en cierto sentido. Entonces, ¿cómo califico esto? ¿Bien? ¿Mal? Pues depende del espectador. Desde luego, si estáis harto de las mediocridades de siempre, de tragaros los productos de los típicos sinvergüenzas, descarados, caraduras, que venden como la panacea algo que es más del montón, pues sí, desde luego, Paranoia Agent es interesante para darle un bocado. O si estáis ávidos de experiencias nuevas, de ver algo que no habíais visto, pues por supuesto. Ahora, el que quiera simplemente ver un producto por entretenerse, pasarlo bien y no pensar demasiado, que se olvide. Así que lo dejo a criterio de cada uno. A mí personalmente, en parte me ha gustado mucho y en otras cosas, pues no me ha disgustado, pero me ha dejado frío. Y yo personalmente no lo pondría como... ¿Recomiendo una obra de Satoshi Kon, Paranoia Agent? Pues la verdad es que no, pero para nada. Recomiendo antes Paprika, Perfect Blue, lo que sea, pero esto, la verdad no. O sea, y no desmerezco el producto, repito, una calidad de animación muy interesante, sobre todo para el año en el que se hizo. Algunos planos y escenas muy sugestivos. El misterio de la serie atrae, pero... Bueno, al final parece que, de hecho, aunque estén esperando un gran golpe de efecto de Satoshi Kon, resulta hasta decepcionante porque todo se reduce a algo bastante simple y que se puede medio prever y... Bueno, no prever, pero diluyes algunas cosas que al final dices, ya está, o sea, sé que iba a ser algo más... Bueno, de hecho lo dice literalmente, esto mismo que estoy diciendo lo resume muy bien un personaje, el detective, en una línea de diálogo de un capítulo. O sea, literalmente dije, es que este señor... O sea, el personaje dice exactamente lo que yo pensé un poco al final. Y es una lástima en cierto sentido. Pero bueno, lo dicho, el que le guste Satoshi Kon o quiera descubrir un anime diferente, pues adelante, obviamente. Y prefiero esto que algunas mediocridades terribles que he tenido que ver. Bueno, ahora vamos a spoilers, ¿no? Que a lo mejor muchos es a lo que venís, porque es un anime que se conoce y del que se debate mucho. Bueno, pues realmente tampoco sé qué misterio hay que desentrañar. O sea, vamos a ver. Partiendo de que en el final nos lo dejan muy ejemplificado. O sea, Maniwa, el detective joven, lo dice claramente. Es decir, los personajes que son atacados por el chico del bate, que es algo abstracto, obviamente no es una persona que exista. Ese chico que detiene el policía era eso, un imitador que vivía en su propia ilusión, ¿no? Pues lo que tienen en común es que culpan a los demás de su desdicha y en el momento de hacerlo son atacados. Por eso, por ejemplo, el personaje de la profesora prostituta tarda un poco más en que le suceda todo, es decir, está en un bucle. Bueno, al final realmente lo que hace, no sé muy bien si es culparse a sí misma. Bueno, de hecho creo que ahí está la gracia, es decir, ella es atacada, no porque culpe a otra persona, se culpa a sí misma, pero ella, como no ve a su alter ego de prostituta como sí misma, ella lo interpreta como que es una persona que está dentro de su cuerpo, como lo interpreta como otra yo, pues se puede, en la lógica que sigue el tema del chico del bate, pues sí podemos decir que culpa a otro. Así que, bueno, al principio la que diseña Maromi, la esquizofrénica, esa obviamente pues no, son en algunos momentos de depresión, como luego se descubre que al final nadie la golpea ni nada, porque literalmente como que sale de su mente, algo así. Esa no, pero el chico de primaria estaba culpando al gordo de que le estaba quedando mal, etc. La profesora lo mismo, culpándose a sí misma, pero viéndose a su alter ego como otra persona, pues culpando a otros. Lo mismo el policía, lo mismo el... no detective, el periodista, lo mismo el ¿cómo se llama? Ese del estudio de anime. Que ese capítulo es muy interesante porque lo deja clarísimo. Si os fijáis, todos los de la producción caen justo cuando culpan al inútil de que todo vaya mal. Bueno, creo que con razón, porque es un inútil, pero van cayendo todos hasta que al final le toca al inútil. Entonces, cuando caen, pues cuando explícitamente culpan al inútil de que les está yendo mal todo. Por tu culpa, porque eres un torpe, porque eres un tal. O sea, ese capítulo lo ejemplifica claramente. En el caso de los suicidas, ese capítulo, que es uno de los más raros, yo creo que directamente lo único que puedo interpretar es que o ya están muertos y es un mismo purgatorio, porque en ese momento el chico del bate no les ataca, huye de ellos.
Si os fijáis, va al balneario pero para atacar a otra persona que no vemos quién es. Directamente, mira, es que son unos locos y punto. Pero con el hecho de que tienen los repetidos intentos de suicidio y que no consiguen morir, yo creo que es precisamente porque ya están muertos, solo que no aceptan su propia muerte. Y cabría preguntarse por qué la niña esa tan joven querría matarse, pero bueno. Eso es loco. Y con el episodio de las viejas chafarderas, pues es lo mismo, es solo hablar de cómo las leyendas urbanas sobre el chico del bate aumentan, digamos, su poder. Porque vemos al final en los últimos episodios con el de la mujer del detective, del policía, que él crece, ¿no? O se hace más grande según tú lo alimentes con ese sentimiento de culpa, o de culpa a los demás. Por eso siempre el chico del bate parece que va a pegar a la mujer, cuando parece que ella va a darle la culpa al mundo, al marido o a su enfermedad. Ella dice, pero no, luego aprendí a agradecer, y el otro como que no puede golpearla, no puede derrotarla, porque ella es la única que entiende. Por eso Manigua, el joven, luego le va a preguntar que el único modo de no ser atacado, digamos, por el chico del bate, es decir, porque es literal, es una metáfora literalizada, ser golpeado por la culpa, es eso, aprendiendo a no cargar las responsabilidades de nuestras desdichas en los demás. Eso es el chico del bate. Y Maromi, que es el peluchito, el perrillo ese que hace la esquizofrénica, pues es lo opuesto, es decir, es la sensación de confort en la que la gente se refugia para no aceptar sus problemas, para no aceptar la realidad, digo yo, porque por eso es que al final vemos, oh, hay un furor por Maromi y la gente picando, sabemos que tenéis los peluches de Maromi, o sea, el propio muñecajo ese representa la zona de confort, la seguridad, por eso ella siempre ve que el peluche le dice, yo te protegeré, yo cuido de ti, no es culpa tuya. La frase esa que dice, tómate un descanso, todo va a ir bien, es decir, es la falsa sensación de comodidad en la crítica del consumismo, que esto es algo que Satoshi contiene en varios de sus productos, pero aquí especialmente. Y al final te dicen eso, es lo que dice Manigua, Maromi y el chico del bate son lo mismo. No es que sean lo mismo, sino que más bien la expresión correcta sería decir que son dos caras de la misma moneda. Es decir, Maromi es la zona segura, donde me aíslo de lo que no me gusta, me aíslo del mundo para protegerme, y el chico del bate es el contrario, en decir, entiendo la realidad, pero en vez de aceptar mi parte de culpa, culpo a los demás. Por eso dice que es dos caras de la misma moneda. Entonces al final por eso aparece esa masa negra, que es como una fusión de los dos, y como que, pues literal, dicen al final, se reconstruye Tokio, ¿no? Porque todo ha sido destruido, pues como diciendo que ese caos de evadirse de la realidad y de culpar a todo destruye a las sociedades. Por eso digo que es muy en clave de criticar a la sociedad japonesa, cosa que a lo mejor a los occidentales, pues, bueno, no a los occidentales, a los que no somos japoneses, porque os puedo decir que muchas cosas de los japoneses no las comparten ni los coreanos, ni los chinos, ni los taiwaneses, ni los neozelandeses, ni nada, es decir, ya sabéis cómo son ahí, es una sociedad muy cerrada en sí misma, de guardarse las cosas dentro, de respetar mucho el espacio personal. Entonces, un poco como que critica el hecho de que Japón, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de las bombas, la reconstrucción del país, al convertirse en una sociedad consumista, porque ved Japón, es un conjunto de islas que no tiene nada, no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene, pero están edificios, o sea, es un país con una calidad de vida muy grande, en cierto sentido, pero bueno, es un sitio que tú vas por las grandes calles de Tokio o de Osaka y tú ves, pues como ir a Nueva York o a Filadelfia, o sea, ves ahí las luces por la noche, el consumo, les encanta, bueno, inventan 1000 pavadas en Japón, muñequitos, figuras, y luego es una sociedad que también tiende a idolatrar mucho cosas abstractas. Pues ves la propia cultura anime, o joder, lo de cosas como Hatsune Miku, que es un ente virtual que ni siquiera existe, ¿no? Que es una virtual doll, que de hecho, si no me equivoco, es algo que es mencionado en Paranoia Agent, toda esta oda, cosas que, no sé, o sea, como que critica que Japón en cierto sentido no ha aprendido nada, es decir, que en vez de aceptar lo malo de su pasado y ir hacia adelante, en cierto sentido crece, que es verdad que creció mucho en los 80, pero como que se estancaron en eso, y bueno, el país tiene muchos problemas de suicidio, depresión, adicciones, el problema de natalidad que tienen,
Y en aquellos años es verdad que no se hablaba mucho de eso, pero hoy en día sí. Y es algo que hasta el gobierno, mira, que hasta que para que los políticos se den cuenta de que la gente tiene un problema y hagan algo de verdad para intentar solucionarlo, o sea, lo que tiene que ser, o sea, ya de muy padre señor mío, el problema de sanidad que tienen, de ser una cultura tan cerrada, que no quieren extranjeros, que no quieren gente que vaya ahí a vivir, vamos, a no ser que te cases o algo así, poquito, todo eso. Claro, visto desde fuera yo creo que se nos hace muy raro, pero si hubiéramos vivido en Japón, muchos de nosotros, o fuéramos japoneses, seguro que captaríamos muchas de las cosas que son muy sutiles en este anime, pero que ahí se leerían a la primera. Como también hay muchas cosas de metalenguaje, de juegos de palabras que no entendemos. Claro, yo entiendo que es un producto un poco raro. O sea, en consumo nacional yo estoy seguro que ahí entra fácil en el que quiera verlo. No sé si se hizo muy popular, si vendió muy bien, si lo vio mucha gente, pero estoy seguro que ahí lo ven de otra manera y a nosotros a lo mejor pues eso nos hace tan raro y porque es todo con metáforas. Pues es que algo que también en el anime a muchos autores les encanta hacerlo. Satoshi Kon, el que más. Y siempre juega con los pilares. Millennium Actress puede ser que sea la única que sí es un poco más generalista porque nos habla de una actriz conocida, tal y cual. Pero aún así, siempre le gusta tocar los palos de la cultura japonesa, porque ahí hablaba mucho de cine de samuráis, de cine de la era dojo. En Perfect Blue, coño, la protagonista es una idol, que hay más japonés que las idol y estas bandas. Bueno, lo único parecido es pues lo de las bandas K-pop coreanas, pero no es exactamente lo mismo. Y lo mismo en Paprika, es decir, si os fijáis, va mucho a los arquetipos de la cultura japonesa. Y fijaos en muchas escenas de Paranoia Agent, todo el mundo hacinado en los trenes, todo el mundo pegado al teléfono. Hay una escena al final que están todos así como cabreados. ¿Y qué oímos por teléfono? Que están hablando todos al final. No puedo, es que no me interesa, es que no voy a llegar a tiempo, es que estoy ocupado. Es decir, siempre el pretexto de aislarse, el pretexto de no aceptar la realidad, de... Bueno, lo que te hizo un poco la idea de Paranoia Agent es que la vida es dura, la vida es jodida, la vida tiene situaciones que no nos gustan, pero no podemos por eso aislarnos en delirios fantasiosos. Y eso básicamente lo que pasa con la tarada esquizofrénica, que es pues, lo que he dicho. Lo dice el policía en un momento, joder, todo por un maldito perro. Pues es que es literalmente eso, porque se le murió el chuchal, porque se le murió, lo atropellaron. O sea, ella tiene esa especie de trauma y es ahí de donde sale lo de Maromi y lo del chico del bate, que al final veis que deja de existir. Como que al final la realidad queda alterada y ella vemos que está dibujando ese gato. Y lo mismo con todos, la profesora, que al final yo pensé, digo, no es que tenga doble personalidad, sino que ella no acepta que realmente ella es la María, la prostituta, y no esa pinta de niña buena, de soy la profesora formal, que habla así bajito. O sea, no es que tenga doble personalidad, sino que no acepta su verdadera identidad. Desenfrenada, excéntrica, que no le importa meterse con hombres por dinero. O sea, es eso, esa es mentirse a sí misma, ¿no? Es una lucha de diversas personalidades dentro de un mismo cuerpo, es no aceptar la realidad. Ya está. Y el niñato de primaria que es un narcisista, lo mismo. O sea, es un delirio de aceptación, o sea, es un ego sobrealimentado. Sin los demás no soy nada, si los demás no me aprueban no soy feliz, sin la aprobación de los demás no voy a salir adelante. O sea, es la frustración del vacío, ¿no? Y al final, el pobre gordo, que es todo lo contrario, pues digamos como que es el único que como se apiada de él, a pesar de que el otro lo agarra y le quiere pegar y no sé qué historias. O sea, es todo eso. El personaje de Maniwa, el joven, es el único como que entra en el juego del delirio, ¿no? Por eso cuando el imitador del chico del bate les está contando, no, que soy un guerrero, que esto es por puntos, que estoy siguiendo el oráculo, él se imagina que es un juego como el Zelda o algo así. El otro le sigue el juego, ah, sí, soy un mago y cuéntame más. Es decir, él es el único personaje que, digamos, acepta entrar en la visión fantasiosa para entender todo el problema, que es de fondo, pues Maromi, el chico del bate, y el otro policía no. El otro policía, el que es mayor, es un tío estirado, chapado a la antigua, y por eso al final vemos como que está en ese mundo que es todo como en dos dimensiones, ¿no? Que está como que mal dibujado, porque es una representación de su mente cuadriculada, de que, ¿cómo lo ve todo un policía generalmente? No, tú eres malo, tú eres bueno. Criminal, malo. No comete crimen, bueno. Y bueno, a veces la vida no es tan simple. Si una persona mata a otra, sí, es un crimen, pero habrá que ver por qué. Se estaba defendiendo, le estaban robando, estaban atacando a alguien, lo hizo para salvar una vida.
o lo hizo por venganza, o lo hizo porque estás enfermo, o por robarle, o sea, sí, obviamente, porque matar a otro no está bien, pero bueno, hay unas excepciones, o sea, no todo es tan simple. Entonces al final vemos ese mundo cuadriculado, que él se da cuenta que tiene que salir de ahí porque le ayuda al policía joven. Policía joven, al final como que se convierte en ese viejo que está escribiendo, porque al haberse metido en el mundo de la locura, pues o se da a entender, o que él mismo se queda loco, o que sí de verdad entendió algo de toda esa fantasiosidad y se ha convertido en una especie de oráculo eminente. No creo que sea lo segundo, o sea, porque realmente el final de la serie es un poco como, no sé, costumbrista, muy terrenal. O sea, como que te dice, vale, ya hemos visto la fantasía, habéis entendido la metáfora, como si te dijera Satoshi Kon, ¿lo habéis entendido? ¿Puedo pasar la diapositiva? Pues venga, ahora volved a vuestras putas vidas y aplicad lo que habéis entendido. Pues yo creo que al final es así, entonces no creo que realmente el viejo, aquel anciano, fuera un visionario y tal. Simplemente creo que se vuelve loco. O sea, toma el papel del viejo que murió. Porque, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Hay muchos locos, como el propio Satoshi Kon, que son mentes maestras pero incomprendidos, luego actúan de forma muy rara, no sé, o sea, Einstein o estas mentes que, bueno, luego hagan avances para la humanidad y todo esto, pero son unos bichos raros. Tú lo ves de fuera y dices, este tío está loco, no sé, Nikola Tesla, así murió, solo, tirado en la calle, nadie lo conocía y era un inventor increíble, muchas de sus creaciones ayudaron un montón a avanzar a la humanidad tecnológicamente hablando, pero no sé. Antoni Gaudí, el catalán, el que hizo la Sagrada Familia, así, lo atropelló un tranvía en Barcelona y cuando lo vieron dijeron, esto es un vagabundo. Nadie sabía que era Gaudí porque iba con unas ropas y era un genio y hizo la Sagrada Familia y una arquitectura y el Parque Güell, o sea, todo esto. Pero, bueno, estas mentes locas que como que pagan el precio de la locura, pero luego tienen verdaderas mentes maestras, pues eso es un poco en lo que termina Manigua, algo así. O sea, es que no hay mucho más que decir, o sea, yo creo que la serie te lo dice todo. En cuanto más le intentas dar la vuelta, más te pierdes. O sea, creo que si te quedas en lo que la propia serie te dice y no te sales de ahí, captas la idea. Y claro, es verdad que todo por la historia de la tía esa que perdió a su puto perro, pues no sé, o sea, yo creo que había historias más dramáticas, la de la propia profesora prostituta, la de la niña que resulta que su padre era un pervertido y la espiaba en su cuarto mientras se cambiaba, o sea, no sé. ¿No os parece más fuerte eso que hay? Se me fue el perrito y le atropelló un camión. A mí sí. O sea, a lo mejor el desacierto aquí es que Satoshi Kon no eligió bien a la, digamos, protagonista o a la que es la detonante de toda la locura. Pero al margen de eso, pues no quiere decir que las historias sean malas. De hecho, muchos personajes son interesantes. Pasa que precisamente el que es el que al final es la pieza final, ¿no? La pieza más importante. Pero la pieza final es un personaje que la verdad dice muy poco, ¿no? Esquizofrénica, así como, o que tiene Asperger o algo así, como que es autista, está en su mundo. Es un personaje que dices, pues, no me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, no sé. En fin, creo que la serie explica estas cosas bastante bien. Yo lo he resumido en mis palabras y lo he hecho como he podido porque lo he dicho muy desordenado. Perdonadme si no os he entendido, pero ya sabéis, yo no, ni guiones, ni papeles, ni nada. Eso es los macro reviews y porque toca por el formato. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros. Todos estos que decís, es que te mereces más suscriptores y todo esto. Bueno, chicos, pues es que eso os toca a vosotros. Compartid los vídeos, recomendadlos. Si no, ¿cómo va a crecer el canal? Por arte de magia. Que no, el algoritmo de YouTube no trabaja para mí, no es un canal tan grande todavía para estar en tendencias, pues compartid los vídeos y si queréis pedir una reseña como esta, hechas así, de cabo a rabo, bien hechas, que soy un pro master en mis gilipolleces, pues ahí tenéis PayPal o si ya sois los putos amos máximos, Patreon, que además accedéis a más beneficios. Tenéis los enlaces en la descripción. Venga, nos vamos.